Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos comenzando esta nueva jornada de Un Café Con. Hoy día tenemos un invitado de Valparaíso. Él es candidato, antiguo alcalde de Valparaíso, pero también candidato hoy día a alcalde, don Hernán Pinto Miranda. ¿Cómo está, don Hernán? Hola, gusto saludarlo. Encantado, el placer es mío. ¿Cómo está usted? ¿Ya? Don Hernán, hoy día queremos en realidad llevarnos directamente a un tema muy importante que dice relación directamente con la gente que vive, que trabaja, que estudia en la ciudad, podríamos decirle, de Placilla. Este hecho de poder generar que Placilla pueda ser una nueva comuna. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esto? A ver, primero que nada, gracias por la posibilidad de estar, y quiero decirles que efectivamente lo que usted está planteando es uno, o quizás el primero de los compromisos de campaña que hemos tomado nosotros todos los representantes de la oposición, ¿verdad? Usted está claro nosotros que la elección en la práctica la vamos a enfrentar nosotros los representantes del gobierno por un lado, nosotros, y también toda la oposición unida, toda la oposición con un solo candidato a alcalde, 20 candidatos a concejales. Y ya nosotros se avisora nosotros el gran compromiso de todos los candidatos para poder buscar nosotros la fórmula de satisfacer una necesidad que ha venido planteándose en el tiempo. La gente que vive nosotros en Placilla y en Curauma desde hace muchos años que han estado pensando en la posibilidad de transformarse en una comuna autónoma. Quieren, al igual que Valparaíso, al igual que Viña, Casablanca, tener la posibilidad de tener su municipio, de poder tener sus propios ingresos y de esa manera nosotros transformarse en una unidad en la cual nosotros no solo comparten nosotros un mismo territorio, sino que yo también diría una misma proyección nosotros de ciudad. 3 candidatos lleva la oposición que son placillanos, que nacieron y viven en Placilla, y ellos han sido los principales precursores nosotros de esta iniciativa, que no es nueva porque se había empezado ya a desarrollar en el tiempo, pero que hoy día yo creo que está lo suficientemente madura. Y para ello quiero decir que esta es una decisión que tiene que ser un proyecto de ley, por lo tanto tenemos que conseguir los apoyos necesarios, que tenemos que además pasar una serie de barreras técnicas que guardan relación particularmente con el hecho que tenemos que demostrar que la ciudad o este sector tiene sustentabilidad económica y administrativa para poder avanzar. La sustentabilidad económica se tiene que producir a partir de poder establecer de que hay actividades productivas en cantidad y calidad suficiente que permitan juntar los recursos para que sean autosuficientes. Porque al momento nosotros de que Placilla pueda adquirir el carácter de una comuna autónoma, obviamente reciben nosotros activos, que significa los aportes que hacen los vecinos o las actividades productivas, pero también empieza a tener que entrar a pagar y a cancelar directamente los servicios que se generan en la ciudad. Servicios tales como el alumbrado público, los servicios de aseo, nosotros, y todo el tema nosotros de las emergencias, la salud, la educación municipal, en fin, todo ello ya pasa a nosotros a ser responsabilidad del nuevo municipio de Placilla. Don Hernán, sabemos que esto no se puede hacer de un día para otro. Sabemos que es un proceso, que hay que tener una serie de, cumplir una serie de cosas para que una ciudad pueda convertirse en una comuna propia. ¿Cuáles son las cosas que le falta a Placilla para poder llegar a cumplirse este sueño de tantos placillanos? Hoy día hay un preinforme, un preestudio que comenzó a desarrollar en su época un grupo de
dirigentes, algunos de ellos incluso entiendo van a ser candidatos a concejales ahora. Ese primer estudio no logró avanzar técnicamente hasta los niveles de estar en condiciones de ser presentado a la subdere. Para ese efecto, nosotros le hemos pedido la conformación de un nuevo equipo que va a presidir un ingeniero comercial, Miguel Mujica, que es un hombre de mucha experiencia, trabajó en el gobierno regional, en la CERPLAC, y tenía a su cargo justamente las unidades de estudios en temas municipales, y por lo tanto va a ser, yo diría, un gran contribuidor a esta tarea que nos estamos planteando. La segunda cosa en esta materia es que hay que relevar la información actualizada. O sea, hoy día tenemos que hacer dos ejercicios, ¿no? Primero, tenemos que intervenir el presupuesto del municipio de Valparaíso a objeto de poder sacar de ese presupuesto todo aquello que dice relación con los ingresos que provienen hoy día por parte de placillanos o de actividades placillanas, y en segundo lugar tenemos que determinar también cuáles son los costos que tienen nosotros, porque eso que está ahí forma parte de la médula de este ejercicio. Pero quizás la decisión política es la más importante. Y quiero decirlo de que normalmente este es un proceso, en algunos casos, difícil de ejecutar, por una razón muy sencilla. La comuna madre, que es la que da origen a la nueva comuna, normalmente tiende a no estar muy contenta cuando esto pasa. No quiere desmembrarse. Y en consecuencia, hay casos aquí mismito, muy cerca nuestro, en los cuales han nacido nuevas comunas, y todavía hay pleitos. Con Viña todavía tienen dificultades respecto de cómo fue el proceso de traspaso. La iniciativa para generar una comuna en la parte de Reñaca fracasó. Y fracasó, entre otras cosas, por la oposición que el municipio de Viña efectuó respecto de este tema. En el caso particular de La Silla, el compromiso de la oposición ha sido no solo ayudar, sino que asumir como una tarea y un imperativo el tema de permitir que no solo se hagan los estudios, sino que exista voluntad política, y nosotros creemos que en aproximadamente 2 años, que puede demorar, Placilla podría ya contar con las condiciones necesarias para hacer una comuna. Para eso hay que hacer un trabajo serio, responsable, metódico, donde además a la propia gente de Placilla le tiene que convenir saber muy bien qué realidad están pisando, porque entre este permanente sentimiento de abandono que existe en orden a que no se dan los recursos necesarios para hacer las inversiones que se requieren, y si después se llega a la conclusión que efectivamente eso es así, es decir, materialmente no hay recursos que provengan del propio Placilla para ello, la única función o lo único que queda es depender del Fondo Común Municipal, y eso significa que Placilla pierde en la práctica su propia autonomía en esta materia. Entonces yo diría, primero, avanzar en la formulación del proyecto técnico indispensable para que la subdere dé el visto bueno. En la segunda cosa, saber o transparentar de qué estamos hablando. Es verdad que Placilla hoy día, al margen de que pueda vivir muchas personas, tiene actividades productivas necesarias para poder hacerlo. Es verdad que los placillanos gastan o ponen una cantidad importante de plata que les permite cubrir sus necesidades, o estamos pensando en generar una comuna que va a partir deficitaria y por lo tanto nunca nos van a dar el visto bueno. Y tercero, ratificar la voluntad política. Don Hernán, sabemos que este no es un tema nuevo, sabemos que esto tiene su génesis. ¿Cómo, en los años que usted fue alcalde de Valparaíso, cómo recibió usted Placilla y cuáles fueron los avances que se hizo durante la época que usted fue alcalde? Partamos al revés, ¿no? Digamos, efectivamente esta es una propuesta que fue planteada hace muchos años. A mí me correspondió, siendo alcalde en la última parte de mi periodo, recibir una propuesta de esta naturaleza, pero en ese momento el tema era absolutamente inviable, ¿no? Y absolutamente inviable, no por falta de voluntad política, sino por una razón muy sencilla. Le vuelvo a decir, si no se logra acreditar, ¿no?, que la comuna o el territorio donde se va a generar la nueva comuna tiene actividades de carácter económico que permiten ser autosustentables, no hay posibilidad alguna de pasar. Y en ese momento no había ninguna posibilidad de que eso fuera así, primero, ¿no? En segundo lugar, el desarrollo de Placilla ha sido un desarrollo diverso, a lo menos en 2 grandes etapas, ¿no? Y yo quiero decir que esas 2 grandes etapas
me atrevería a decir que tienen o marcan un hito, el momento en que nosotros cambiamos el plan regulador y permitimos que se empiece a desarrollar el proyecto Gurauma. Hasta antes de eso, Placilla era lo que históricamente se ha conocido como Placilla Antiguo, claro, que tenía una población bastante exigua en relación a la que tiene el día de hoy, con necesidades muy profundas, ¿no? Pero que daban cuenta de una realidad bastante local, en la cual las dos grandes actividades productivas o tres grandes actividades eran, ¿no es cierto?, todo lo que significaba el tema de los camiones, ¿no es cierto?, que se concentraba, esta era una localidad de concentración de la actividad vinculada a los camiones, en el ámbito de los servicios, particularmente los moteles, ¿no es cierto?, que era un elemento importante en la economía local de Placilla, y como una gran área de economía, ¿no es cierto?, todo lo que dice relación con el tema forestal. Particularmente porque quien era la propietaria, ¿no?, de los terrenos donde hoy día se está haciendo Gurauma era Forestal Placilla, Forestal claro. Valparaíso, ¿no?, en aquella época. Entonces la actividad forestal era sin lugar a dudas la principal actividad. Cuando nosotros planteamos, ¿no?, el nuevo plan regulador, ¿qué es lo que decimos? Decimos, nosotros potenciemos el desarrollo de Placilla dando o generando nuevas áreas para expansión habitacional. Allí surge el cambio de suelo respecto de ello, generemos áreas industriales, y surge el parque industrial, y tratemos nosotros de buscar un desarrollo económico más equilibrado. El Placilla de hoy, ni siquiera yo creo lo pudimos imaginar cuando cambiamos el plan regulador. Estoy hablando, ¿no?, de que no había ninguna sola de las construcciones que hoy día tenemos. La primera población que nosotros vimos construida, y que se alcanzó a construir a partir de ese tema, fue Fundadores, que fue la primera actividad de esta naturaleza, y que ya nació con problemas, porque Fundadores se vendió a los habitantes que llegaron bajo un concepto de un condominio, y les mostraron una película que no respondía a la verdad, ¿no? Porque en definitiva les dijeron, mire, usted comprando acá va a tener, pues, por ejemplo, va a tener todo cerrado, va a tener la luz en las calles, va a tener jardines por todas partes. Lo que no le dijeron a la gente es que al ser un condominio, todo eso tiene que ser de pago de los propietarios, claro, y el municipio no puede poner nada. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que claro, la luz pública de las calles las tienen que pagar ellos. Claro. ¿Por qué razón? Porque las calles no son públicas, las calles son privadas de los dueños de las casas. Eso terminó en que finalmente Fundadores abrió las puertas, sacó las casetas de seguridad y dejó las vías, las traspasó al municipio para que fueran vías públicas, y de esa manera se pudieran entrar a cancelar los elementos. Ahí hicimos la reserva del lote 1. Que era la única forma que podían solucionar ese problema. Sí, claro, porque efectivamente no estaban dispuestos a pagar los costos mensuales, porque no es además un costo por una sola vez, sino que permanentemente eso. Alto, sí, claro, obvio. ¿No? Además, súmele a eso que no podíamos entrar nosotros a ninguna emergencia, porque son emergencias privadas. No había posibilidad de entrar ni siquiera un jardinero o un camión aljibe nuestro a regar nosotros, porque es una propiedad privada. Entonces, finalmente se empezó a generar ahí una complicación que, digámoslo, hasta el día de hoy se mantiene. Y se mantiene, permítame decirlo, porque además está judicializado el tema, ¿no? Inmediatamente contiguo tenemos una población de emergencia que se estaba desarrollando y que había que encontrar una solución. Ellos, para cortar caminos, pasaban por el interior de Fundadores. La gente de Fundadores intentó poner un cerco, cerrando, pero para poder cerrar, tiene que ser vía pública. Y si no es vía pública, pueden cerrar en la medida que sea un condominio, pero como habían renunciado a la posibilidad del condominio, las calles entonces son públicas, y si son públicas usted no puede cerrar, y por lo tanto no puede impedir el libre tránsito a través de la población. Y de ahí se han generado una serie de otros conflictos que hasta el día de hoy hacen de que hoy día actualmente nosotros tengamos un juicio que se está tramitando en los tribunales entre la pretensión de unos de cerrar y la discusión de otros de entender que existe un derecho al libre tránsito. Cualquiera que sea el tema, lo que quiero decirle es que el crecimiento y el desarrollo que ha tenido Placilla a partir de este momento en que transformamos las reglas de uso de suelo en esta localidad es la que permite que hoy día tengamos la masa crítica de habitantes y de actividades productivas que pueden permitir que Placilla sea efectivamente una comuna. Si hubiéramos mantenido el nivel de crecimiento que teníamos alrededor del principio de los años 90, 95, por allí,
si hubiésemos mantenido el nivel de las actividades productivas, Placilla hoy día nosotros no tendría más alternativa que haberse transformado en un barrio periférico, ¿no es cierto?, de una ciudad, ¿no es cierto?, porque desde esa perspectiva no podía crecer. Hoy día ha crecido, ¿no?, sustancialmente, ¿no?, y se ha transformado, y por eso vuelvo a decirlo, yo creo que hoy día Placilla es, ¿no es cierto?, en la práctica una ciudad en la que hay una identidad, ¿no?, en términos de que la gente se siente en placillano, ¿no?, independiente de que unos peleen y digan que ellos son de Curahoma, otros son de Placilla, pero la verdad es que hay una identidad que es distinta, ¿no?, del porteño que vive en el cerro, ¿no? Eso ya no cabe duda de que es así, ¿no? Y por otro lado hay instituciones. ¿Qué es lo que está faltando en Placilla? Está faltando, para lo cual nosotros en su momento dejamos la reserva de lo que era el lote 1, ¿no?, y que después provocó toda esta controversia final, ¿no?, sobre si lo vendían, lo entregaban, generaban o no allí un elemento distinto. Allí se dejó una reserva para que en el momento en que Placilla se transformara efectivamente en una posible comuna autónoma como ahora, pudiéramos nosotros allí construir la infraestructura pública. Es decir, pudiéramos allí poner nosotros la eventual municipalidad, los servicios públicos, nosotros, y todas las áreas nosotros, o servicios de atención pública. Ese era el efecto, ¿no? Otros decían, bueno, dejémoslo para una reserva deportiva, etcétera. Pero la idea original fue esa. Y quiero decirle que ese lote se reservó, o lo logramos reservar, además, a partir de una decisión nuestra, que empezamos a cambiarle a Curahuma todos los retazos de terreno. Usted sabe que por cada proyecto un porcentaje corresponde, ¿no es cierto?, a administración municipal. Pero de repente esos porcentajes lo único que significan es más complicaciones y dolores de cabeza y no sirven nada. Diseñamos un sistema entonces en que íbamos haciendo, o teníamos una cuenta abierta, ¿verdad?, y por lo tanto por este proyecto que está acá había que darnos 500 metros, se juntaban 500 metros en este lote, hasta que finalmente fue municipal, ¿no es cierto?, el lote en su totalidad, y hoy día es de propiedad, ¿no es cierto?, de los propios placillanos. Don Hernán, hay cosas que son importantes y queremos hacer llegar a la gente, al ciudadano. ¿Qué es lo que gana y qué es lo que pierde la persona que vive en Placilla, que vive en Curahuma, al momento de que Placilla pase a ser una comuna independiente? A ver, en términos de potencialidades muchas, ¿no? En la medida, este es un proyecto, Placilla es un proyecto que es emergente, ¿no?, porque tiene todas las posibilidades de crecer y de desarrollarse en la medida de cómo quiera su gente que vaya o que se desarrolle. Tienen terreno, tienen un tema que es muy importante, y es que no tienen construcción dura, ¿verdad? Hay ciudades que están constreñidas. Viña del Mar en el centro, Valparaíso en el centro, son ciudades que no tienen ninguna capacidad de poder moverse porque ya está todo construido, está todo edificado, claro, está todo armado, ¿no? Y por lo tanto, la única posibilidad que tienen es crecer en otro sentido. Bueno, Placilla es una realidad absolutamente distinta. Si se logra consensuar exactamente qué es lo que se quiere que Placilla sea para adelante, es un tema, ¿no?, de una proyección insospechada respecto a lo que haya. Aquí, sin embargo, los placillanos tienen que resolver un par de problemas. Para algunos, ¿no?, Placilla, particularmente Placilla Curahuma, ¿no?, tiene que transformarse en una ciudad dormitorio satélite de Santiago. Claro. Y en ese contexto vienen algunas iniciativas como la modernización de la Ruta 68, la construcción del tren rápido, que lo que pretenden, ¿no?, es que ojalá los santiaguinos puedan llegar, ¿no?, a vivir acá, ¿no?. Eso que está ahí tiene ventajas y desventajas, que la tendrán que evaluar en su momento, ¿no?, los propios placillanos, porque efectivamente transformarse en una ciudad satélite dormitorio va restando, nosotros, posibilidades de crecimiento y desarrollo. Los fines de semana van a tener mucha gente, nosotros, que venga para acá, o efectivamente nosotros se va a empezar la ciudad a generar un conflicto mayor. La segunda, o el segundo elemento distinto de esto, es que siendo una ciudad, como te puedo repetir, que tiene todas las potencialidades, también va a correr todos los riesgos. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles son las ventajas, la ventaja es de crecer hasta donde tú seas capaz de imaginarlo. La desventaja es que tú ahora vas a relevar, o sea, vas a poner en manifiesto algunas cosas que pueden estar encubiertas. Por ejemplo, mantener como un hecho cierto algo que no es verdad. Y es que todas las casas nuevas que están aquí en Curahuma están pagando contribuciones y por lo tanto el municipio está recibiendo mucha plata de Curahuma. Falso, ¿no? Aquí gran parte de los conjuntos que hoy día están construidos son conjuntos que están acogidos a disposiciones tributarias que les permiten no pagar nada, ¿no? Y en consecuencia tienen cero aporte, ¿no?, al municipio. Y los que tendrían que pagar se han acogido normalmente al DFL2,
que permite que tengan una exención de 10 años. ¿Por qué te digo que hoy día es posible hacerlo y no antes? Por una razón muy sencilla. Porque antiguamente, cuando empezaron a plantearse esta idea, recién estaban empezando a construirse las viviendas y por lo tanto ya sabíamos que todas venían afectas a la exención. Lo que pasa es que entre ese periodo y ahora ya se está cumpliendo el plazo que la ley establece y por lo tanto todas estas viviendas van a empezar a pagar contribuciones ya, y esas contribuciones, al menos un porcentaje, 32.5 de ellas, va a terminar en poder de el municipio futuro de Placilla. La gran complicación que podemos tener es que efectivamente después ya ustedes, el momento mismo en que Placilla adquiera el carácter de comuna, de ahí para adelante no es reversible. O sea, ya después no se pueden arrepentir y decir, ¿sabes qué más? Queremos volver para acá o nos queremos anexar a esto otro. Eso ya no se puede. Y la segunda de las cosas es que empiezan a ser responsables y a vivir en carne propia las cosas que hoy día muchas veces se critican a otros. Porque yo diría que ¿qué es lo más importante que debiera pasarle al placillano a partir de esta nueva determinación? Es que debiera ser capaz de transformar o cambiar este sentimiento de abandono permanente, de siempre estar reclamando en contra de la metrópoli, es decir, sabemos, ellos se quedan con toda la plata, se gastan todos nuestros recursos, a nosotros no nos dan nada, en fin, etcétera, etcétera, por un tema distinto, que es saber, bueno, cuánto tengo para gastar, y ahí se van a dar cuenta de que de repente no basta con simplemente uno creerlo. Cuando tú tienes una calle que cuesta 1.000 millones de pesos, 1.200 millones de pesos pavimentarla, empiezas a darte cuenta que de repente por más voluntad que tú le pongas, no vas a poder hacerlo. O cuando materialmente tú quieras saber cuáles son las cifras que tienes en el Liceo México, y te vas a dar cuenta que son permanentemente en rojas, claro, porque no hay ninguna posibilidad, empiezas tú a enfrentar el otro tema de decir, bueno, ¿qué hago? Es necesario mantenerlo, sí, claro. Nosotros creemos en la educación pública y ojalá los placillanos también lo hagan y nunca dejen de lado al liceo público que de una u otra forma ayuda a regular la actividad de los privados. Pero aunque se tenga que saber que materialmente hay que estar poniendo todos los meses para poder permitir que eso funcione, porque no cubre sus necesidades. O cuando tú te plantees, y seguramente lo conversaremos después en otro momento, el tema de la educación de adultos, que allí se da. Somos la única institución que damos una educación de adultos donde la damos en todas las modalidades que el Ministerio tiene, todas deficitarias. Y cuando digo todas deficitarias, no quiero volver al permanente discusión si gastar en educación es un gasto o es una inversión. Lo que yo digo es que simplemente a final de mes tú tenés que pagar los cheques a todos, y cuando tienes que pagar los cheques, la plata no llegó, ¿verdad? Y por lo tanto tienes que sacar la plata que tienes para otra cosa para poder en definitiva entrar a cubrir, y eso significa empezar a priorizar. Esa tarea la van a tener que hacer permanentemente los placillanos a partir de ese momento, y ya no tienen la posibilidad ni de acusar a nadie, ¿verdad?, ni de pedir ningún socorro, ¿verdad? O sea, de vestir a un santo para ya no, ahora investir a otro. Por eso te digo, el precio de la libertad tiene un costo, ¿no? Y si lo que nosotros queremos es asumir este desafío, que yo creo, te vuelvo a repetir, yo creo que las condiciones están dadas, pero lo importante es saber que esta es una empresa que parte, que tiene riesgos, que tiene problemas, ¿no es cierto?, pero que a su vez es muy gratificante, porque al final de cuentas, los que se sientan a la mesa a decidir qué hacemos son los propios placillanos, no necesariamente gente que aquí puedan sentir que están ajenos a su problemática o que no viven lo que viven los placillanos, etcétera. Bueno, en todo caso, por eso que yo aprovecho pasar siempre el aviso. 3 de nuestros 20 candidatos son placillanos, son personas que viven acá, son personas que sufren en consecuencia las carencias, ¿no es cierto?, que saben lo que significa los problemas que tienen en la locomoción, ¿no es cierto?, las insuficiencias en las pavimentaciones, etcétera. Ellos son de acá. Si ellos logran llegar al municipio, significa que de 10 personas que van a estar tomando decisiones en el Consejo Municipal, 3 son de Placilla. Van a haber más posibilidades y por lo tanto, cosas de casa. Obvio, en la medida que también la gente de Placilla apoya a su propia gente, claro. Y para eso es que hemos hecho un esfuerzo en la oposición para que en nuestras listas, en las 2 listas, llevamos candidatos que son de Placilla. Que no son esas personas, digámoslo de frente, porque muchas personas no lo saben, ya sea por una precariedad de los candidatos. Sabemos que el financiar una campaña política es difícil. Me imagino que usted lo tiene
claro, de sobra. ¿Quiénes son esas tres personas? Los señores Montenegro, Mesa y Quiroga. Perfecto, esas son las tres personas. Los tres candidatos que van y que son placillanos. Don Hernán, ¿quién gana? ¿Quién pierde si Placilla es comuna? Yo creo que tiene que ganar Placilla. Esa es la apuesta. La apuesta es que gane Placilla. La apuesta es que gane la gente que en Placilla está desarrollando su vida, que ha apostado todo su desarrollo respecto a Placilla. Que ganen nosotros los que están poniendo sus recursos en generar actividades productivas en Placilla. Nunca, digámoslo derechamente, nunca va a perder Valparaíso. Porque cuando nosotros estamos hablando de pérdida, significaría nosotros que de una u otra forma la ciudad deja de ser menos. No, las ciudades son en la medida que la gente que vive en las ciudades vive mejor. Y en consecuencia, si la gente de Placilla, que forma parte del Gran Valparaíso, en esta forma, en esta modalidad de administración, pueden encontrar la forma de ser más felices y que tener mayores éxitos en términos de su propia gestión, yo creo, ¿no es cierto?, que también eso es bueno para Valparaíso. Entonces, si la decisión es esa, porque lo único que yo no le he señalado y que creo que hay que hacerlo, es que yo creo que a esta decisión hay que ponerle un elemento final. Y el elemento final es que si están dadas las condiciones, tenemos que establecer un plebiscito vinculante. Yeah. Tenemos que establecer un plebiscito vinculante para que vote la gente de Placilla, para que esto finalmente no termine siendo una decisión ni del Comité Pro Independencia de Placilla, ni una iluminada, ¿no es cierto?, del director de este canal de televisión, no, de los diarios, las radios asociadas, ¿no es cierto?, ni siquiera, ¿no es cierto?, del interés que usted le ha puesto, ¿no es cierto?, en que esta cosa pueda salir. Esto tiene que ser, ¿no es cierto?, el resultado de una voluntad manifestada de todos, para que de esa manera queden todos comprometidos a estar en las buenas y en las malas, porque eso es lo que es la vida de una ciudad, momentos buenos y momentos malos. Hay momentos en los cuales las ciudades están en alza, y van mejorando sus condiciones, y hay momentos en los cuales les toca vivir grandes letargos. Valparaíso es una ciudad que le ha tocado hoy día empezar a estar en una mejor condición, pero nos tocó por años nosotros bailar permanentemente con la fea, como dicen popularmente. O sea, no veíamos ni una, todo pasaba por el lado nuestro y no éramos capaces de poder tomar. Hoy día yo creo que el resurgimiento que está teniendo la ciudad de Valparaíso nos permite pensar en que están llegando momentos nuevos, y nos permite también darnos cuenta que no nos equivocamos cuando hicimos la apuesta central para generar en Placilla un desarrollo que fuera complementario, que diera cuenta del entorno, es decir, de que no se destruyera, aun cuando yo tengo una opinión y creo que en ese sentido los urbanizadores que han trabajado en Placilla han sido poco controlados. Y digo poco controlados porque efectivamente de repente hay una discrepancia entre lo que se ofrece vender y lo que finalmente se entrega. Yo estuve y me correspondió ver una situación particular en la cual a una población en la cual le vendieron a la gente la convicción de que iban a vivir en un ambiente vinculado a la naturaleza, que el aire fresco, los árboles, etc. Toda esta historia que hace que la persona quiera poder pensar ahí en traer a sus hijos. Sucede que 2x3 se vino abajo cuando cortaron todos los árboles y quedó la ruta 68 mirándola. Entonces, claro. En definitiva, cuando yo gasté una cantidad de plata significativa para poder vivir mirando los árboles y después termino mirando una carretera que pasan autos y camiones todo el día, la verdad es que es una estafa, y es una estafa porque se ha engañado malamente. Yo creo que esos temas han sido ya medianamente corregidos, como también creo que es una estafa cuando ellos, en el Visitor Center le decían a la gente que Placilla no pertenecía a Valparaíso, sino que pertenecía a Viña, tratando de darle un mayor valor a lo que pensaban cobrar. Y se lo digo en términos personales, lo que me tocó a mí y a mi mujer, estar ahí, en que llegamos como cualquier ciudadano a verificar qué es lo que pasaba, y con gran sorpresa mía me dijeron, yo siendo alcalde de la ciudad de Valparaíso, que Curauma, porque ya Curauma era distinto de Placilla, pertenecía a Viña y no pertenecía a Valparaíso. Don Hernán, ¿qué tiene que hacer las personas que viven en Placilla, que viven en Curauma? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que organizarse? ¿Tienen que generar a lo mejor organizaciones sociales? ¿Tienen que votar? ¿Hay personas que lo están ayudando a que Placilla sea comuna?
¿Qué tiene que hacer la persona? La señora Juanita, como se dice, digamos, en todos los medios de comunicación. ¿Qué tiene que hacer la señora Juanita para que Placilla sea yo creo que comuna? casi todas las cosas que usted dijo hay que hacerlas. El problema está en cómo las ordenamos, ¿no? Y cómo las vamos haciendo todas para que finalmente sean eficientes en el tiempo. Primero, yo creo que hay que sensibilizar. Y esa es una tarea nuestra que a través de este canal, a través de los medios asociados, nosotros a través del diario de Placilla, se puede ir generando una masa crítica que ayude nosotros a que esta sea no solo una idea romántica, sino que sea una idea posible, primero. En segundo lugar, hay que tratar de generar la mayor organización con la participación de todos los actores, de manera tal que esta sea una decisión transversal y no nos veamos enfrentados a caudillismos o a liderazgos que a veces empiezan a teñir estas iniciativas, tratan de sacar un beneficio particular y al final terminan por hacer fracasar una propuesta que tiene que ser de todos. La tercera, tener cuidado en términos de una situación latente, ¿verdad? Y que está ahí, ¿verdad? Placilla Curauma es una misma realidad, ¿verdad? Y por lo tanto, cuidado, ¿no?, con empezar a sembrar lo que va a significar un problema para adelante, ¿no?, en términos de que finalmente Placilla sea uno y Curauma sea otro, porque si eso es así, la verdad es que se divide la potencialidad, ¿no?, y nos encontramos con un problema mayúsculo, ¿no?, para poder darle base a esta cosa. La cuarta cosa, entender que este es un problema en su primera etapa político-técnico. En lo político, manejarse con la relación con el municipio de Valparaíso, porque sin el apoyo del municipio de Valparaíso, esta es una iniciativa que va a demorar años para poder obtenerse. Y por otro lado, nosotros en lo técnico, decir que pueden tener todos los apoyos políticos que quieran, pero si no hay sustento técnico respecto a esta cosa, no pasa. Por eso, que es muy importante lo que se está haciendo, que se unifiquen las instituciones que están de acuerdo en esta tarea, que haya ojalá un solo vocero, una sola identidad respecto de este tema, pero que genere un conjunto técnico. Yo he propuesto un nombre, ¿no?, y estoy dispuesto a que esa persona pueda trabajar con todos, ¿no?, para hacer efectivo este tema, porque mi compromiso, el que yo he adquirido, ¿no?, como candidato de la oposición, ante los partidos que nos apoyan, ante los independientes, ante la propia gente de Placilla que está expresada, no solo como candidato, sino que además en el sustento de nuestra postulación, es que lo nuestro no es solamente un titular. Es decir, no es simplemente que vamos a esperar que cuando haya que votar, digamos ya, bueno, ya votamos a favor. No, nuestra colaboración es activa. Nuestra colaboración, nuestro compromiso es de hacer las cosas que sean necesarias para que este resultado se produzca. Pero no lo podemos hacer a contrapelo de los propios placillanos. Y por eso, que digo yo, finalmente este tema tiene que terminar zanjado en un plebiscito. Usted me deja una duda, que me la planteó también un placillano el otro día a propósito de esta misma conversación. Un placillano me dijo, mire, ¿sabe por qué no hacen una cosa? ¿Por qué no hacen el plebiscito antes? ¿Verdad? Es decir, ¿por qué no lo hacen antes para que sepamos de verdad que eso es lo que se está queriendo? ¿Verdad? Porque ustedes parten de un supuesto que a través de las conversaciones o lo que se ha escuchado, ese es un tema que a la gente de Placilla le preocupa y le interesa. Y a mí, ¿sabe qué? Y a lo mejor puede servir para otra discusión, ¿no es cierto? El caballero me dijo, yo estoy más preocupado de que me larguen las horas de atención del SAPU, ¿no es cierto? Necesito, ¿no es cierto?, un colegio de educación técnico profesional acá, y si me lo dan ustedes, ¿no es cierto?, en este sistema me da lo mismo que haya comuna o que no haya comuna, quiero que se pavimenten las calles, estoy preocupado, ¿verdad? Y quisiera, si me permites después, si hay tiempo, decir que hay una solución para su preocupación. Él me decía, ¿sabe qué? Cuando yo he conocido otros procesos y cuando se empieza a producir esto, la comuna madre, digamos, no le da un peso más en inversión. Porque total, ¿para qué sabe? ¿Para qué voy a gastar plata? Claro. Si formalmente nosotros igual se van a ir nosotros en esta cosa. Bueno, yo creo que eso hay que corregirlo sobre otra base, que el compromiso tiene que ser doble. Primero, apoyamos la idea de que Placilla sea comuna, pero la segunda, hacemos un puente, generamos nosotros el tema de que desde este momento en que esto se sanciona hasta el momento en que esto se concretiza, se mantiene el compromiso, incluso pactado, de cuáles son las inversiones que vamos a seguir haciendo, de manera tal de que no se produzca nosotros esta situación de decir nosotros, mira, esta fue casi una chiflota, no tenés que invertir o no tenés que subir. No, claro. Al contrario, el plan nosotros, y la ejecución de las obras queda comprometido, garantizado y sellado, hasta el momento en que tengamos la resolución que esperamos nosotros que sea favorable.
Don Hernán, bueno, queremos agradecerle la compañía, Al contrario. el hecho de que usted pueda venir, acercarse acá. Hoy día tocamos un tema Tiene- importantísimo. Tiene aspecto de alcalde usted ya, oiga. Me conformo con seguir en el canal. No, la verdad es que queremos agradecerle porque este es un tema que todos los placillanos tienen en su mente, que las personas necesitan solucionar, necesitan cosas aquí y ahora. Y estos temas precisamente queremos tocarlo con la gente. Queremos agradecerle por haber venido hoy Al día. contrario. Espero que no sea la última vez que nos veamos No, por no, acá no, en no. el canal. Y con ustedes, por supuesto, la idea es que simplemente usted se informe, tenga un voto informado, saber qué es lo que nos depara a la posible provincia o a la posible comuna de Placilla. Chao, nos vemos el próximo jueves.